Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva unidad o módulo del seminario de investigación que tiene que ver específicamente con la investigación lingüística. Eh, la idea es empezar a pensar qué es un hecho lingüístico y para eso armé un cuadro sinóptico que me interesa que lo recorramos juntos. Así, cuando ustedes empiezan su investigación o comienzan a delimitar su tema de estudio, pueden especificar mejor dónde ubicar ese tema, ese hecho lingüístico en particular. La información con la que elaboré este cuadro la extraje del libro de Milagro Fernández Pérez, que se llama Introducción a la Lingüística a la lingüística hispánica, y bueno, está disponible en la biblioteca. Yo solo puse a disposición de ustedes el capítulo introductorio. Bueno, veamos qué es un hecho lingüístico, qué es el hecho lingüístico. Este concepto ya lo han trabajado en materias anteriores, ¿sí? Es solo una manera de refrescar el conocimiento, ¿sí? Para el estudio de los hechos lingüísticos es imprescindible situar e interconectar sus variados aspectos y dimensiones involucrados en la complejidad de lo que es la configuración de ese hecho lingüístico, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos presente que cuando nos encontramos frente a un hecho lingüístico, tengamos presente que es complejo, que un hecho lingüístico se interconecta con otros hechos, que tiene aspectos múltiples y por eso su complejidad, ¿sí? Entonces, cuando hacemos investigación en el campo de la lingüística, tenemos que tener presente eso. Otra recomendación que nos hace la autora es que tenemos que diferenciar lo que es materia y objeto de estudio, ¿sí? Cuando hablamos de hecho lingüístico tenemos que distinguir esos dos elementos. ¿Qué quiere decir esto? El objeto se delimita y perfila según una visión particular a partir de la materia. Y esto conduce al saber especializado producto de la observación y no de la ejecución como hablantes. Por ejemplo, dice, los objetos de estudio pueden ser fónicos, sociolingüísticos, sintácticos, logopédicos, pragmáticos, bueno, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de distinción entre materia y objeto de estudio? Y esta delimitación a partir de esa visión particular. Cuando uno trabaja sobre un hecho lingüístico, lo identifica no por ser usuario de una lengua, sino que es producto de una observación científica, ¿sí? Recuerden qué implica la observación lingüística, eso lo pueden recuperar de Ciencia y Conocimiento, cómo se hace una observación, y a partir de esa observación que yo hice, reconozco el hecho lingüístico y eso me puede permitir decir qué tipo de hecho lingüístico es, dónde ubicarlo y cómo poder investigarlo. Por eso exige relevancia metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que para estudiar un hecho lingüístico tengo que tener una gran capacidad de observación. La observación científica no es una mera observación, sino que detrás de una observación científica hay un conjunto de autores y teorías que me respaldan. Siempre voy a partir de una aproximación realista, ¿sí? Una aproximación realista, empírica y científica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que el hecho siempre va a estar en la realidad. Esa observación a partir de la realidad me va a dar un hecho lingüístico. Yo como investigador, tengo la capacidad de reconocer ese hecho, decidir que lo voy a investigar y para ello me puedo plantear hipótesis o teorías, ¿sí? Una teoría me puede permitir plantearme una hipótesis frente a ese hecho
y para investigarlo voy a tener que demostrar esa hipótesis y justificarla, ¿sí? Entonces, ese proceso de investigación implica un rigor metodológico. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la naturaleza de los hechos lingüísticos, ¿sí? Como un hecho lingüístico, donde reside la complejidad, ¿sí? Y precisamente va a ser en el origen ontológico de ese hecho. La autora nos ubica dos grandes dimensiones del hecho lingüístico. Una es su dimensión biológica y la otra va a ser social. En cuanto a lo biológico, ¿sí? El fundamento biológico del lenguaje tiene su base en lo anatómico cerebro neuronal y los estudios se van a basar en evidencias patológicas o deficiencias, ¿sí? que imposibilitan o inhiben la habilidad lingüística, y también en la adquisición de la lengua, ¿sí? o la cognición y la habilidad lingüística, o también la evolución de el aparato tracto bucofonador. Entonces, cuando estoy frente a un hecho lingüístico y percibo, ¿sí? que su base o su ontología está más cerca de esta naturaleza biológica, ahora vamos a ver cuáles son las ramas disciplinarias o las disciplinas y los temas, ¿sí? que estudian esta naturaleza biológica del lenguaje con los autores. En cuanto a la naturaleza social de las lenguas, ya no se tiene en cuenta en esta postura cuál es la localización biológica del lenguaje, sino que se sostiene que el lenguaje es eminentemente social, las coordenadas que lo delimitan son sociales y que esto va a permitir la interacción, ¿sí? Una vez que se adquiere el lenguaje, la interacción interindividual va a dar origen a la realidad de los hechos lingüísticos. Entonces, la visión social, ¿sí? o la postura o el reconocimiento de la naturaleza social de las lenguas se produce siempre a partir de que la realidad del hecho lingüístico es comunicativo, ¿sí? Entonces esa necesidad de comunicación va a generar esta postura social de la naturaleza del lenguaje. ¿Cuáles son las disciplinas, ¿sí? que se involucran a partir de la naturaleza biológica o social del lenguaje? Cuando nos anclamos en la naturaleza biológica, tenemos la psicología y la rama neuronal. La dimensión psicológica se reconoce en la misma potencialidad lingüística particular y propia de cada individuo. Fíjense que aquí la individualidad, ¿sí? el desarrollo de cada individuo es fundamental. Entonces eso va a dar diferentes habilidades, ¿sí? y diversidad. ¿Cuáles son los temas de interés? La adquisición de la lengua, la cognición, la habilidad lingüística o las patologías. En cuanto a la raíz neuronal, la localización y la lateralidad del lenguaje son los temas de interés. ¿Cuáles son las disciplinas que estudian? Bueno, cuando hablamos de la rama neuronal, tenemos la neurolingüística. Y cuando nos referimos a la rama psicológica, aparece la psicolingüística, con sus áreas de investigación, psicología evolutiva o psicología experimental. También tenemos la adquisición de la lengua o del lenguaje, la comprensión del lenguaje y la producción del lenguaje, ¿sí? Estos son temas que a lo largo de nuestra formación académica hemos trabajado desde distintas materias y distintos autores. Los que aquí puse como los más representativos los hemos estudiado: Vygotsky, Piaget, Chomsky, Brunner, Skinner.
Con respecto a la naturaleza antropológica cultural de las lenguas, los temas de interés tienen que ver con la lengua y la visión del mundo, los modos de interacción, los usos lingüísticos y estratos sociales. Cada uno de estos grandes temas va a dar temas, digamos, de estudio a distintas disciplinas. Y así surge, cuando hablamos de lengua y visión del mundo, tenemos la antropología lingüística, que estudia el uso de la variación del lenguaje en relación con los esquemas culturales y las creencias de cada sociedad. Los autores más representativos son Humboldt y Duranty. La etnolingüística estudia el lenguaje en relación con los grupos étnicos y sus diversas conductas. Presta especial atención al modo en que se desenvuelve la interacción social. Los autores más representativos, Sapir y Whorf. La etnografía de la comunicación. Aquí no puse cuál es su interés, pero quizá lo podamos reconocer teniendo en cuenta los autores que los hemos estudiado, ¿sí? Ahí aparece el concepto de competencia comunicativa con Gampers y Hymes. Michael Canale, que lo habremos estudiado hasta de memoria en comprensión de textos. La teoría relativista de Sapir y Whorf, que lo han estudiado en lingüística. Con respecto a los modos de interacción, ¿sí? Aparece como disciplina más relevante la pragmática, ¿sí? Con los autores Austin y Searle. Fíjense que la pragmática centra el estudio en el uso de la lengua, ¿sí? Y cuando hablamos de usos lingüísticos y estratos sociales, si bien uno puede interpretar que la pragmática puede intervenir en esto de los usos lingüísticos, aparece la sociolingüística. Ustedes estudiaron sociolingüística como parte de la materia de lingüística general y habrán visto a Labov y otros autores más. Yo aquí puse estos dos que me parecieron que fueron los que son o están considerados como los padres fundadores de la disciplina sociolingüística. ¿Qué pasa cuando trabajamos desde el campo o la dimensión simbólica de la lengua? ¿Sí? Hasta ahora vimos la naturaleza que tiene que ver con lo biológico y con lo social. Dentro de lo biológico hay dimensiones que tienen que ver con lo psicológico y con lo neuronal, y dentro de la naturaleza social de las lenguas teníamos el aspecto comunicativo. ¿Qué pasa ahora con esa dimensión simbólica de la lengua? La dimensión simbólica se explicita en el papel de ser representación de, que corresponde a las lenguas una vez asumido su carácter comunicativo. Esta idea de ser representación de es lo que le da el carácter simbólico a la lengua. Desde esta perspectiva se identifican diferentes temas de interés que van a dar lugar a disciplinas, ¿sí? Entonces así se reconoce la actitud y conciencia ante la lengua, cuáles son las disciplinas que estudian esa conciencia ante la lengua. La sociología del lenguaje o la microsociología. También la filosofía del lenguaje, ¿sí? Pero quizá la filosofía del lenguaje está más cerca, no tanto a la actitud, sino a la ontología de esos elementos lingüísticos. Y con respecto a la constitución o estructura de las lenguas, aparecen las divisiones que tienen que ver con la fonética, la fonología, la gramática y la lexicología. Bueno, básicamente estas ramas, estas dimensiones y ramas del hecho lingüístico nos va a permitir ubicar nuestro tema de investigación y hacer el recorte del objeto más claro y pertinente. Espero que esta síntesis muy esquemática del hecho lingüístico y la naturaleza les sirva para reflexionar sobre
el tema que ustedes van a investigar y dónde ubicarlo al lenguaje. Si uno tiene en claro el origen de ese hecho lingüístico, les va a hacer más fácil y operativo delimitar el objeto de estudio, ubicarlo en un campo disciplinar, seleccionar las teorías lingüísticas que nos permitan explicar ese hecho lingüístico, ¿sí? Bueno, espero que en la próxima clase podamos ya empezar a trabajar sobre el tema que cada uno va a investigar y ubicar ese tema dentro de uno de estos campos disciplinares. Así comenzamos a transitar lo que es la elaboración del plan de trabajo. Bueno, nos vemos en la próxima clase.